Bienvenidos a Feaudionovelas, el canal definitivo para los amantes de las novelas ligeras. Aquí, damos vida a tus historias favoritas a través del poder del audio. Sumérgete en mundos fantásticos, vive emocionantes aventuras y conoce a personajes inolvidables, todo ello sin necesidad de abrir un libro. Nuestros narradores profesionales te transportarán a través de sus palabras, permitiéndote experimentar las novelas ligeras de una forma completamente nueva. Ya sea que estés en casa, en el camino o simplemente quieras relajarte, Voces de la Fantasía está aquí para llevarte en un viaje inolvidable a través de las páginas de las novelas ligeras más queridas. Suscríbete y únete a nosotros en esta emocionante aventura literaria. Capítulo 51. Veamos cómo vas a explicar esto. Traductor, Esquifa Row. Editor, Esquifa Row. Fan Yuan no vino a clase hoy. Miren chicos, su asiento está vacío. Es tan audaz. La lección de hoy le enseña el anciano de la academia, pero se atrevió a no aparecer. Esto es malo, la expresión del anciano es fea, parece que Fan Yuan está en problemas. Jejeje. En la academia, los jóvenes discutían en voz baja. Algunos miraron hacia el asiento vacío de Fan Yuan, así como hacia la expresión sombría del anciano de la academia. Desde que comenzó la extorsión, Fan Yuan se enfrentó a todos en la clase. Al verlo en problemas, todos los estudiantes estaban emocionados por lo que estaba por venir. La expresión del anciano de la academia era rígida mientras explicaba el quid de nutrir la apertura mientras miraba en secreto el asiento de Fan Yuan. Se rió fríamente en su corazón, Fan Yuan, o Fan Yuan. Todavía estaba preocupado por no poder atrapar tu punto débil ayer, y aquí me lo das hoy. Después de todo, eres un adolescente de 15 años, te he sobreestimado. Su fea expresión era en su mayoría falsa. Su motivo era aprovechar esta oportunidad para encontrar problemas con Fan Yuan y castigarlo, eliminando su creciente dominio en clase. Sin lugar a dudas, a medida que pasaba el tiempo, la presencia dominante de Fan Yuan se hacía más fuerte, lo que hacía que los otros estudiantes apenas recuperaran el aliento. Un dominio unilateral no era lo que el anciano de la academia quería ver. Quería ver a toda la clase brillando. Hombres. El anciano de la academia levantó un dedo y golpeó suavemente la mesa. Anciano, tus súbditos están aquí. Entraron los dos guardias que estaban afuera en la puerta. El anciano de la academia resopló en público, Fan Yuan se está yendo de las manos, siendo tan perezoso y saltándose clases delante de mis narices. Ve al albergue y tráemelo aquí. Sí, anciano. Los guardias siguieron su camino. Al ver a los guardias desaparecer fuera de la puerta, la academia estalló en ruidos de discusión. Numerosos estudiantes se unieron a la conversación. Fan Yuan está en una mierda profunda ahora, dijo alguien con los ojos brillando intensamente. Jeje, tenemos un programa para ver más tarde. Otro se rió de placer hacia la miseria de Fan Yuan. Hermano mayor, eres demasiado arrogante. Esto es desafiar la autoridad del anciano. No importa el castigo que sea, te lo merecías. Heu Yue Fang Seng miró el asiento vacío, suspirando internamente. Bam, bam, bam. El anciano de la academia con una expresión estricta, golpeó el escritorio 3 veces, silencio, no hablar en clase. Su aura en este momento era como un volcán a punto de entrar en erupción, causando miedo en los demás. Inmediatamente, la academia se sumió en un silencio absoluto. Los estudiantes se callaron temerosos y rápidamente se pusieron en posición. Excepto que, aunque su expresión era así, sus pensamientos ya estaban profundamente metidos en este asunto. La clase continuó, los jóvenes no se concentraban en absoluto. Algunos estudiantes junto a la ventana miraban hacia afuera constantemente. A medida que pasaba el tiempo, después de un rato, se escucharon pasos en la puerta. Al instante, los oídos de los estudiantes se contrajeron, decenas de ojos mostraban expresiones brillantes. Llegando.
El anciano de la academia también escuchó los pasos y, como resultado, entrecerró los ojos. Ya había pensado en cómo lidiar con Fan Yuan. Lo castigará para que se quede afuera durante 3 horas. Aunque el castigo no fue severo, fue suficiente para que fuera humillado. A lo largo de las lecciones, los estudiantes que entraban y salían veían a Fan Yuan parado allí. De esta manera, arruinaría la imagen de invencibilidad de Fan Yuan. Cuando los estudiantes se dan cuenta de que Fan Yuan no era nada especial, el impacto que tiene en ellos se reduciría en gran medida. Esto daría como resultado que ganaran coraje y despertaran su espíritu competitivo. La mejor parte fue que, dado que el castigo de Fan Yuan provino de la academia, esto mejoraría la reputación de la academia. Solo con reverencia obedecerán. Por lo tanto, si bien el método es simple, tiene intenciones profundas en el fondo. Los pasos se acercaron y, finalmente, alguien se paró frente a la puerta. Toc, toc, toc. Se escuchaban golpes. Y jeje, lo abriré. El estudiante que estaba cerca de la puerta se ofreció como voluntario y fue a abrir la puerta con entusiasmo. La academia se calmó, numerosos ojos mirando hacia la puerta. Grieta. La puerta fue abierta fácilmente por el estudiante, dejando al descubierto un hueco. La luz del sol se infiltraba por la brecha. El estudiante que abrió la puerta de repente se congeló, temblando de repente. Se quedó atónito por un segundo antes de gritar de repente, inconscientemente dando un gran paso hacia atrás. Su cuerpo golpeó contra el escritorio y al instante perdió el equilibrio, cayendo con la mesa al suelo. El rostro del niño estaba pálido, su expresión horrorizada, las extremidades temblando e incapaz de ejercer fuerza. Acostado en el suelo, trató frenéticamente de levantarse, pero volvió a caer una y otra vez. ¿Qué pasa? En un momento todos quedaron asombrados, todos frunciendo el ceño profundamente. Numerosas miradas miraron con curiosidad hacia la puerta. La puerta fue empujada lentamente para abrirla por la persona que estaba afuera. El anciano de la academia detuvo su conferencia por reflejo. Lo primero que todos vieron fue una mano en la puerta. La mano izquierda de un adolescente. Una mano izquierda con sangre goteando. Una mano maldita. Al ver esta mano ensangrentada, muchas de las estudiantes se taparon la boca y gritaron de terror. La puerta se abrió lentamente por completo. El brillo de la luz del sol pinchó los ojos de todos, haciendo que entrecerraran los ojos. Con la brillante luz del sol como fondo, una sombra oscura unida a un adolescente delgado apareció ante todos. No sabía por qué, pero el anciano de la academia sintió un fuerte sentimiento de inquietud en su corazón. «Es Fan Yuan». Alguien gritó en voz alta. Todos los que se habían acostumbrado a la luz del sol podían ver claramente quién era la persona. Lo que se encontró con sus ojos fue Fan Yuan, bañado en sangre, parado afuera de la puerta como si hubiera pasado por una intensa batalla. Su mano izquierda se retrajo lentamente, su mano derecha agarró un poco de cabello, arrastrando a una persona. El brazo izquierdo de la persona estaba completamente separado de la base. Estaba tendido allí, inmóvil, evidentemente inconsciente. La sangre de su hombro izquierdo brotó a borbotones. Es uno de los guardias que fue a buscar a Fan Yuan. Alguien reconoció la identidad de la persona. ¿Qué pasó exactamente? Alguien se estaba volviendo loco. Volvió a asesinar, esta vez mató a los guardias. Alguien señaló a Fan Yuan, gritando de horror, cada vez más fuerte, como si fuera a purgar el terror y el miedo en su corazón. De inmediato, la academia se puso alborotadora. Muchos estudiantes olvidaron las reglas en este momento y se levantaron de sus asientos. Miraron hacia Fan Yuan con miedo, conmoción y expresiones nerviosas. En su imaginación, Fan Yuan sería arrastrado aquí por los guardias a diestra y siniestra. Pero la verdad era que Fan Yuan bañado en sangre, su expresión fría como la de un diablo acercándose. Los dos guardias, uno desaparecido mientras el otro yacía inmóvil,
La sangre brotaba de su cuerpo formando rápidamente un charco. Un espeso olor a sangre impregnó la academia. El anciano de la academia estaba atónito, no esperaba tal escena. Después de su conmoción, vino una intensa rabia. Los dos guardias no eran más que artistas marciales externos. ¿Y qué pasaría si murieran? Al anciano de la academia realmente no le importaba. Pero el punto crucial era su identidad. Eran los guardias de la academia, representando el prestigio de la academia. Representando el rostro del anciano de la academia. Fan Yuan era simplemente demasiado audaz. No solo mató a Gao Wan, ahora incluso fue y asesinó a los guardias de la academia. No, no se trata solo de ser audaz. Prácticamente estaba provocando, desafiando el prestigio de la academia del clan. El anciano de la academia montó en cólera, señalando a Fan Yuan, gritando, «Fan Yuan. ¿Qué es esto? Tienes que darme una explicación, una buena razón para ahorrarte. Y si no, con el crimen de asesinar a los guardias, serás arrojado a la cárcel, esperando el veredicto del clan». Todos los estudiantes se estremecieron. Incluso las ventanas temblaron, toda la academia reverberó con los gritos del anciano de la academia. Solo Fan Yuan tenía un aspecto tranquilo, sus ojos se tiñeron de un miasma profundo, comportándose como de costumbre, incapaz de ver ningún cambio en sus emociones. Después de mirar a su alrededor, Fan Yuan soltó su brazo derecho y, con un plop, la cabeza del guardia cayó en el charco de sangre, salpicando los pantalones de Fan Yuan. Ahuecó los puños hacia el anciano de la academia, su voz tranquila resonó en toda la academia silenciosa, «Anciano de la academia, realmente tengo algo que informar». «Habla». El anciano de la academia habló con ambos brazos detrás de la espalda, arqueando la cabeza mientras miraba a Fan Yuan, su expresión helada. Riendo fríamente en su corazón, pensó, «Fan Yuan, estás cometiendo cada vez más errores, aumentando la gravedad. Voy a ver cómo te vas a explicar». Capítulo 52. No tienes más remedio que aceptar mi explicación. Capítulo 52. No tienes más remedio que aceptar mi explicación. Translator, editor de Skifa Row. Dentro de la academia, la atención de todos estaba en Fan Yuan. Sus expresiones mostraban conmoción, miedo, burla e insensibilidad. Fan Yuan no prestó atención a estas personas. Miró al anciano de la academia con una expresión severa, con el dedo apuntando hacia el guardia desmayado. Informando al anciano, estos dos guardias tenían motivos impuros, intenciones tortuosas. Irrumpieron en mi habitación cuando estaba en el momento crucial de irrumpir en la etapa intermedia. Como todos saben, el cultivo de un maestro G1 no puede ser interrumpido. Especialmente cuando uno está tratando de abrirse paso hacia reinos superiores. Un momento de distracción no solo haría que el avance fallara, sino que su apertura también se dañaría. Afortunadamente mi suerte fue buena, porque en el momento en que irrumpieron, ya había entrado en la etapa intermedia. Sin embargo, antes de que las masas reaccionaran, Fan Yuan continuó, estos dos no admitieron sus errores antes. Para mi sorpresa, se jactaban descaradamente de querer ser rudos conmigo, incluso regañando a los antepasados de nuestro clan, mintiendo que el acto de perturbar mi cultivo era una decisión del estimado anciano. Su estudiante no lo creyó así y se resistió furiosamente. Estos dos tenían fuertes artes marciales, y tuve que luchar por la vida antes de finalmente derrotar a estas dos personas. Pero dado que eran los guardias de la academia, su estudiante no los mató de inmediato. Simplemente le corté uno de sus brazos y la pierna de la otra persona. Aunque hubo bastante pérdida de sangre, todavía están vivos. Ese es mi informe para este asunto, por favor defienda la justicia para mí, estimado anciano. Habiendo dicho eso, ahuecó sus puños hacia el anciano de la academia. Su tono era urgente, decía una tonelada de información y no dejaba espacio para que otros lo interrumpieran. Después de que terminó, la gente de los alrededores comenzó a reaccionar lentamente. ¿Qué dijo Fan Yuan antes?
no lo entendí. Creo que dijo que avanzó a la etapa intermedia. ¿Cómo es posible? Él es solo una basura de grado C, pensar que en realidad avanzó primero a la etapa intermedia. Definitivamente mintió, tiene miedo del castigo de la academia, así que mintió. Los estudiantes discutían en voz alta. En comparación con el avance de Fan Yuan a la etapa intermedia, la vida de los dos guardias ya no importaba. ¿No eran miembros del clan Heu Yue? ¿A quién le importa si están vivos o muertos? ¿Dijiste que avanzaste a la etapa intermedia de rango 1? La voz del anciano de la academia era helada, su expresión implacable. Fan Yuan, esto no es un asunto de risa. Si admites tu mala conducta ahora, todavía puedo tener en cuenta que este es tu primer error y tratarte con indulgencia. Si quieres seguir mintiendo e intentando encubrir tus errores, entonces puedo decirte ahora que las mentiras se ven fácilmente. Fan Yuan no se explicó más, se rió levemente y le dijo al anciano de la academia, por favor, inspeccione, anciano. Incluso sin sus palabras, el anciano de la academia ya había avanzado. Colocó su mano sobre el abdomen de Fan Yuan, colocando un rastro de su espíritu en él. Inmediatamente, vio el interior de la apertura de Fan Yuan. Dentro de la apertura, no había Heu. La cigarra de primavera y otoño ya se había escondido. Un Heu de rango 6 es muy superior a un anciano de la academia de rango 3, por lo que si quisiera esconderse, no lo encontraría fácilmente. En cuanto al gusano de licor, Fan Yuan no había colocado en las reservas de vino del dormitorio y no lo trajo. El anciano de la academia, con los ojos cerrados, podía ver un mar primigenio de cobre verde, tranquilo como el agua quieta. Las gotas de esencia primigenia en el interior eran todas de color verde esmeralda de la esencia primigenia de la etapa intermedia. Al ver las paredes de las aberturas de color blanco brillaban con luz reflejada como si estuvieran todas hechas de agua. Chorros de agua se movieron rápidamente a lo largo de la pared. Muro de agua. Realmente avanzó a la etapa intermedia, ¿cómo es esto posible? El anciano de la academia gritó en su corazón, una señal de conmoción bajo su expresión tranquila. Pero trató de disimularlo lo mejor que pudo, con el rostro aún inexpresivo. Un momento después de haber digerido este hecho, retiró la mano y habló con voz solemne, de hecho, es una etapa intermedia. Los estudiantes habían estado conteniendo la respiración, esperando los resultados. El veredicto del anciano de la academia causó una gran conmoción en la academia. Los estudiantes estaban llenos de desconcierto y conmoción, cada uno de sus rostros mostraba una inmensa incredulidad. Fan Yuan era solo un grado C, pero aún así fue el primero en avanzar a la etapa intermedia, esto iba en contra del sentido común. Para el cultivo de un maestro Heu y la ruptura de reinos, el aspecto más importante debe ser el talento. ¿Cómo es esto posible? Una calificación se fue la primera en avanzar. ¿Cómo se sentiría esto con esas calificaciones A y B? Esto. El rostro de Heu Yue Fang Zheng estaba pálido. Todavía tenía confianza anoche, pero ahora que la realidad se sentaba frente a él, no pudo aceptar tal hecho y cayó al suelo. Heu Yue Mobei apretó los puños y Heu Yue Chichen apretó los dientes con odio. El anciano de la academia no podía ser engañado fácilmente, entonces, ¿cómo logró hacerlo Fan Yuan? A la vez, todos los jóvenes miraron a Fan Yuan, con una pregunta en sus corazones, con ese talento de grado C, ¿cómo avanzó? El corazón del anciano de la academia estaba igualmente lleno de dudas. Bajo tal gran perplejidad, ignoró la idea de reprimir a Fan Yuan y preguntó directamente, Fan Yuan, espero que puedas explicar esto, cómo lograste avanzar a la etapa intermedia. Fan Yuan se rió en silencio, el cielo recompensa a los trabajadores y, como resultado del entrenamiento persistente del estudiante, logré avanzar sin problemas. Y mentiras. TSK, si el cielo recompensara a los trabajadores, yo sería el primero hace mucho tiempo. ¿Estudiar y entrenar diligentemente? Hace algún tiempo, todavía lo veía paseando por el distrito comercial.
Evidentemente, los estudiantes no quedaron satisfechos con tal respuesta. ¿Es así? El anciano de la academia respondió neutralmente, su mirada mirando a Fan Yuan, emitiendo presión. La expresión de Fan Yuan era sincera, haciendo contacto visual con el anciano sin miedo. Su cuerpo estaba bañado en sangre, su camisa de lino desordenada, como si hubiera pasado por una intensa batalla. Un par de ojos negros como un abismo, que muestran una especie de paz, indiferencia e incluso ocultan una pizca de diversión. Al ver tal mirada, el corazón del anciano de la academia vaciló. Este Fan Yuan no tiene miedo, no está amenazado y no está conmocionado. ¿Cómo puedo ser interrogado por mí aquí mismo? Con su talento de grado C, siendo el primero en avanzar a la etapa intermedia, tiene que haber un secreto. Pero como no quiere decirlo, como anciano de la academia, no puedo interrogarlo a la fuerza. Parece que solo puedo investigar esto en privado. Pensando en esto, el anciano de la academia retiró la mirada y su expresión fría se volvió más suave. Sin embargo, Fan Yuan no dejó pasar el asunto, su estudiante está asustado, estimado anciano. ¿Cómo vas a lidiar con estos dos guardias? Han perdido mucha sangre, si no se tratan pronto, podrían morir. ¿Asustado? ¿Tú? El anciano de la academia replicó en su mente. Sus cejas fruncieron el ceño profundamente. En este punto, como responsable de la academia, tuvo que dar un paso al frente y zanjar esto. Pero, ¿cómo debería resolver esto? El anciano de la academia no pudo evitar sentirse preocupado. Empezó a pensar en silencio. Fan Yuan tuvo en cuenta todo el cambio de expresión del anciano de la academia. Se rió para sus adentros, el anciano de la academia debe estar realmente preocupado ahora. Estos dos guardias no eran más que forasteros, sus vidas baratas como la hierba. En tiempos normales, a nadie le importaría si murieran. Pero ahora la situación era diferente, fueron enviados por el anciano de la academia. Y si realmente murieran, el anciano de la academia perdería su reputación. Por lo tanto, los guardias no podían morir, el anciano de la academia los iba a salvar. La parte que realmente preocupa al anciano de la academia es el veredicto de Fan Yuan. En su plan original, Fan Yuan primero jugó a faltar a clase y luego mató a los guardias. Se podría decir que esto es desafiar a sus maestros, ser arrogante y egocéntrico. De acuerdo con las reglas del clan, sería arrojado a la cárcel del clan, reflexionando sobre sus errores en el interior. Pero al agregar el asunto del avance de Fan Yuan a la etapa intermedia, estas fechorías se volvieron muy diferentes. Fan Yuan se ausentó y mató a los guardias porque estaba cultivando. Esto era razonable. La parte crucial fue que tuvo éxito en avanzar a la etapa intermedia y se convirtió en el primero de esta clase. Esto le permitió estar del lado de la razón. En que se basó Fan Yuan para avanzar a la etapa intermedia, este secreto se discutiría más adelante. Los ganadores ganan todo, los perdedores pierden todo, al mundo solo le importa el resultado. Nadie reprendería a un joven tan destacado. El anciano de la academia no podía ejecutar ningún castigo sobre él. ¿Para qué sirve la academia? Es para nutrir a los maestros Geu sobresalientes e inyectar sangre fresca en el clan. Ahora que tenemos a un joven tan ambicioso, tú, como anciano de la academia, ¿todavía quieres encontrar problemas con él? Eso sería descuidar tu papel. Al igual que un estudiante que obtuvo buenos resultados, como maestro debe alentarlo y elogiarlo, en lugar de castigarlo y criticarlo. Un profesor que castiga y regaña a un afiliado por sus buenos resultados no es uno que sea reconocido jamás. Quizás los otros ancianos le causarían problemas en secreto a Fan Yuan porque temen las perspectivas futuras de Fan Yuan o debido a rencores y agravios pasados. Pero solo él, el estimado anciano de la academia, no puede hacer tal cosa. Debido a que está a cargo de la academia, tiene que ser imparcial, al menos en la superficie. Estas son las reglas. ¿Lo dejo ir así? No fue fácil encontrar una debilidad suya.
El anciano de la academia estaba indignado. Sabía en su corazón que todos los jóvenes de la academia eran meros espectadores de este asunto. Solo pueden ver el asunto como entretenimiento, pero no pueden ver el punto crucial en esto, no pueden experimentar la emoción en esta batalla. La verdad es que esta es la única vez en la que él, como anciano de la academia, estaba luchando contra Fan Yuan, el estudiante. Primero se aferró a las reglas y se empeñaba en castigar a Fan Yuan, eliminando su fuerte imagen frente a los otros estudiantes. A continuación, Fan Yuan tomó represalias. Sus acciones pueden parecer precipitadas, pero dio en el clavo, y con la excusa de avanzar a la etapa intermedia, recuperó su argumento. En cuanto a esos dos desafortunados guardias, no eran más que peones de sacrificio que estaban implicados en la batalla de ingenio de los dos. Este Fan Yuan es demasiado astuto. Si realmente había matado a los dos guardias, todavía puedo tomar represalias contra él con esta razón. Aunque su talento es mediocre, con un método tan meticuloso y experimentado, cuesta creer que solo tenga 15 años. Lo peor es que no puedo tomar represalias. No es de extrañar que en aquellos días, el clan tuviera rumores sobre su inteligencia despierta temprano. El anciano de la academia se dio cuenta de repente de que había perdido. Su pérdida se debió a su estatus, él era el mayor a cargo de la academia. Esta era tanto su fuerza como su debilidad. La fuerza de uno es también la debilidad de uno. Fan Yuan había entendido esta lógica hace mucho tiempo. El anciano de la academia estaba impotente y frustrado. Le había pedido a Fan Yuan que explicara y, en realidad, la explicación de Fan Yuan estaba llena de lagunas y era fácilmente exponible. Estos guardias fueron elegidos por el propio anciano de la academia, no serían tan imprudentes y retrasados para regañar a los antepasados de Heu Yue. Las palabras de Fan Yuan fueron a propósito, fue una acusación flagrante, enmarcando y tendiendo una trampa frente a la otra parte. El anciano de la academia estaba libre de esto, pero sabía que no podía seguir con el asunto. Era una trampa. Una vez que lo examinara, se revelaría la verdad, ¿y cómo manejaría este asunto? Si no castigara a Fan Yuan, los dos guardias serían lastimosamente incriminados, y como anciano de la academia, si no maneja las cosas con imparcialidad, ¿cómo puede alguien confiar en él? Si castigara a Fan Yuan, eso estaría reprimiendo y mostrando celos de los talentosos. Reprimir a un subalterno del clan por dos sirvientes que no eran parte del clan, este asunto desencadenaría la infelicidad de los miembros del clan. Por lo tanto, la mejor manera de resolver esto era fingir que no veía nada y tratar a estos dos guardias como piezas descartadas. Admitiendo que habían cometido un gran error, además de elogiar a Fan Yuan. De esta manera, los miembros del clan estarían satisfechos, y los guardias engañados, sin información adicional, pensarían que esto es imparcial. Si manejaba el asunto de esta manera, le daría al anciano de la academia el mayor beneficio. La lógica le dijo al anciano de la academia que esta es la forma de manejarlo. Pero emocionalmente, no podía soportarlo acostado. Este Fan Yuan era demasiado tortuoso. El anciano de la academia no solo no pudo reprimir a Fan Yuan, sino que él mismo se convirtió en el trampolín para Fan Yuan, siendo humillado en público. Fan Yuan no mostró el más mínimo respeto por él y se atrevió a oponerse a él así en público, lo que provocó que este estimado anciano de la academia sufriera tanta humillación y frustración. El punto era que, en el futuro, si estos dos guardias se sentían indignados y querían revelar la verdad, como el anciano de la academia, si quería mantener su imagen y posición, tendría que ser el primero en dar un paso al frente y reprimirlos. Pero todo esto fue causado por Fan Yuan. ¿Qué tipo de sentimiento es este? Por ejemplo, sería como si Fan Yuan hiciera caca en la cara del anciano de la academia, pero el anciano mismo todavía tiene que elogiarlo y, al mismo tiempo, limpiarse el trasero por él. Si alguien quería señalar que tenía caca en la cara, tenía que ser el primero en callar a esa persona. Este sentimiento de agravio era casi insoportable para el anciano de la academia.
Había un impulso creciente en su corazón de darle a Fan Yuan algunas bofetadas apretadas. Pero finalmente, el anciano de la academia estiró el brazo y le dio unas palmaditas en el hombro a Fan Yuan. Buen muchacho. El rostro del anciano de la academia estaba oscuro como el agua quieta, lo que obligó a que las palabras salieran de su boca. Todo es gracias a la crianza de la academia, respondió Fan Yuan sin llanamente. El rabillo del ojo del anciano de la academia se contrajo. Capítulo 53. Fan Yuan, eres nombrado presidente de la clase. Capítulo 53. Fan Yuan, eres nombrado presidente de la clase. Translator, editor de Skifa Row. Todo iba según los cálculos de Fan Yuan. A partir de entonces, el anciano de la academia ordenó al maestro Geu curativo que salvara a los dos guardias. Los guardias se salvaron, pero habían sufrido graves heridas y estaban casi lisiados, terminando siendo despedidos de la academia por el anciano. Fan Yuan no recibió ningún castigo, por el contrario, recibió cumplidos a fondo. Este resultado causó mucho miedo en los otros jóvenes. Pero este problema estaba lejos de terminar. A medida que pasaba el tiempo, la conmoción se extendió al resto del clan. Fan Yuan, siendo el primero en avanzar a la etapa intermedia con su talento de grado C, se convirtió en el chisme de después de la comida de todo el clan. Después de las comidas y las pausas para el té, todos discutían este asunto. Después de la peculiaridad inicial, todos comenzaron a adivinar el secreto detrás del rápido avance de Fan Yuan. En realidad, con un talento de grado C, superar el grado A y el grado B para avanzar primero a la etapa intermedia no es algo tan extraño. Es cierto que hay muchos métodos en este mundo que pueden lograr tal cosa. Tomemos la reliquia Geu como ejemplo. Una vez que se use este Geu, las paredes de apertura se mejorarán y ayudará al cultivo a aumentar en un reino pequeño, siendo el método más fácil de abrirse paso. De inmediato, la discusión de la multitud evolucionó hacia todo tipo de respuestas y métodos posibles. En cuanto a las teorías sobre los gusanos de licor y las fuentes externas de esencia primitiva, estas ideas también fueron naturalmente planteadas por muchas personas. Si Fan Yuan revelara la existencia del gusano líquer al principio, no habría habido tal conmoción. Pero debido a que lo ocultó, esto resultó en que se despertara la curiosidad de muchas personas. Aunque parecía pacífica, la aldea de Heuyue tenía una corriente subterránea que se estaba gestando. Numerosos ojos observaban al anciano de la academia, todos esperando su explicación. Como anciano de la academia, si no supiera cómo había avanzado un estudiante al que había enseñado por sí mismo, eso sería negligencia en su papel. Por lo tanto, el anciano de la academia tuvo que dar una explicación. Pasaron los días. Apareció el segundo joven que superó la etapa inicial y avanzó a la etapa intermedia. Era Heuyue Mobei. Poco después, con solo 3 horas de diferencia, Heuyue Fangzheng también avanzó. Al fin y al cabo, se vio arrastrado por la falta de piedras primitivas. Por supuesto, también estaba la razón por la que estaba traumatizado por Fan Yuan. El tercero fue Heuyue Chichen. Incluso si tuviera la esencia primigenia infundida de Heuyue Chilian, la efectividad del método no era muy alta y solo se podía realizar una vez cada 3 días, lo que se sumaba al hecho de que era muy arriesgado. Pero con su talento de grado C, obtener la tercera posición ya era un éxito. Al quinto día, el anciano de la academia volvió a repartir subsidios. Heuyue Fan Yuan se paró al frente, gritando primero el nombre de Fan Yuan. Fan Yuan se puso de pie y caminó hacia él con una expresión sencilla. La atención de los jóvenes estaba puesta en él mientras se movía, revelando todo tipo de envidia, celos, inspección y odio, ninguno era igual. Hoy, el anciano no solo está repartiendo recursos, sino que también está nombrando a los cargos de presidente y vicepresidente. Como era de esperar, el primero en ser convocado fue Fan Yuan. Es el primero en avanzar, el título de presidente le pertenece. Es difícil imaginar que este sería el resultado.
Antes de esto, pensé que sería Fang Zheng quien llegaría primero. Él fue el primero en avanzar a la etapa intermedia, es tan peculiar, tiene que haber un gran secreto, pero se niega a contárnoslo. Jeje, si fuera yo tampoco se lo diría a nadie. Quédate callado y prospera. Mientras los estudiantes conversaban, Fan Yuan llegó frente al anciano de la academia. Heu Yue Fan Yuan, eres el primer maestro Heu en alcanzar la etapa intermedia de rango 1 en esta clase, así que esta es tu recompensa. Diciendo eso, le entregó una bolsa de dinero blanca y azul. Fan Yuan recibió la bolsa de dinero y la abrió en público, mirando dentro. Ten la seguridad de que hay un total de 30 piedras primigenias adentro, la academia no te defraudaría. El anciano de la academia sonrió. Hablando francamente, nunca habría esperado que el primer joven en avanzar a la etapa intermedia fuera Fan Yuan. Sin embargo, Fan Yuan no escuchó al anciano de la academia. Rara vez confiaba en los demás y solo creía en sí mismo. Lo comprobó cuidadosamente y descubrió que, en efecto, se trataba de 30 piedras primitivas, ni una menos. Luego colocó la bolsa de dinero en el bolsillo de su pecho. El anciano de la academia, al ver esta acción, pensó que sus finanzas estaban apretadas y no pudo evitar sonreír aún más brillantemente. Lo supuse, después de todo, es un talento de grado C corriendo hacia el escenario intermedio, su gasto de piedra primigenia tenía que ser enorme. Tampoco tiene financiación de nadie, por lo que tiene que ser estricto con las piedras primigenias. Mientras necesite piedras primigenias, no tendremos miedo de que abandone el control del clan. Una vez que ingrese al sistema del clan, no podrá guardar ese secreto, así que incluso si no podemos investigarlo, algún día nos lo dirá. Hacia esto, el anciano de la academia estaba lleno de confianza. La verdad es que, después de ese día, había enviado gente a investigar a Fan Yuan en secreto. Casi todos los días se avanzaba en la búsqueda. Pero evidentemente, esas personas no se habían enterado de que Fan Yuan tiene unos pocos cientos de piedras primigenias en su poder, y en realidad era bastante rico. El anciano de la academia continuó y dijo, Fan Yuan, eres el primero en entrar en la etapa intermedia de rango 1, y de acuerdo con las reglas de la academia, no solo recibirás 30 piedras primigenias como recompensa, sino que también tendrás prioridad para elegir tu segundo Heu poco después. Ahora mismo, te nombraré presidente de la clase. Fan Yuan fue nombrado presidente después de todo. Al escuchar esto, algunos estudiantes suspiraron. Maldita sea. Heu Yue Mobei apretó los dientes, sintiéndose indignado. HMPH. Heu Yue Chichen cruzó las extremidades, mirando la escena con frialdad. El más afectado fue el hermano de Fan Yuan, Heu Yue Fang Zheng. Su rostro estaba pálido y su expresión parecía incierta, una nube oscura se cernía sobre su cabeza. Los estudiantes ordinarios, al ver al presidente y a los vicepresidentes, tienen que hacer una reverencia y presentar sus respetos. Con mis resultados, definitivamente seré vicepresidente. Pero a partir de ahora, cuando vea al hermano mayor, tendré que presentarle mis respetos. Espera. Pero en este momento, Fan Yuan habló. Sonrió levemente al anciano de la academia y dijo lentamente, estimado anciano, su estudiante aquí no es talentoso y no tiene gran sabiduría, por lo tanto, no puede asumir adecuadamente el papel de presidente. Este papel se le debe dar a las personas talentosas. ¿Qué? ¿Quiere decir que no quiere ser presidente? Como presidente, obtendrás 10 piedras primigenias cada vez. ¿Estás seguro de que quieres rechazarlo? El anciano de la academia frunció el ceño profundamente mientras hablaba. Durante las últimas decenas de años de enseñanza, no había visto a nadie rechazar esta posición. En realidad, ya había pensado mucho sobre este asunto, y dejar que Fan Yuan fuera el presidente de la clase tenía sus méritos. Una vez que fuera el presidente, estaría dentro del sistema de clanes. Fan Yuan tendrá que llevar a cabo sus deberes al mismo tiempo mientras disfruta de su tratamiento. Independientemente de cuál fuera el papel del presidente,
lo menos que tenía que hacer era dejar de extorsionar a sus compañeros de clase. Definitivamente, esto no era algo que un presidente de clase pudiera hacer. Esto es como antes, a pesar de que el anciano de la academia fue humillado por Fan Yuan, todavía tenía que elogiarlo por sus excelentes resultados de cultivo. Como alguien atado por el sistema, no podría hacer lo que le plazca al manejar los asuntos, y muchas veces no le quedaría otra opción. Por supuesto, esto no se debió a que al anciano de la academia no le gustara que Fan Yuan extorsionara tantas piedras primigenias cada vez. Estaba pensando en toda la junta de estudiantes. Una vez que Fan Yuan se convierta en presidente y deje de extorsionar, esto permitiría a los otros adolescentes tener un respiro bajo la presión de Fan Yuan. A continuación, con un poco de empuje de la mano, resultaría en una competencia multidireccional entre las familias. Mientras pueda nutrir las semillas esperanzadoras del clan, Fang Zheng, Mobei y Chi Chen, ¿cuál es el costo de sacrificar un pequeño papel de presidente? Y sin embargo, aunque tenía un buen plan, la verdad era muy diferente de lo que esperaba. A Fan Yuan lo rechazó. De hecho, lo rechazó. Aunque este cargo es pequeño, es la primera representación de honor entre estos jóvenes de sangre caliente. Además del honor, como presidente, obtienen 10 piedras primigenias como recursos cada vez. Ningún joven ha resistido antes esta tentación. Pero Fan Yuan en realidad lo rechazó. Fan Yuan miró al anciano atónito y le preguntó, ¿las reglas de la academia establecen que el primero tiene que ser presidente? ¿El cargo de presidente es irrevocable? El anciano de la academia respondió con una expresión fría, por supuesto que no existen reglas tan despiadadas. Fan Yuan se rió, gracias, anciano, por su comprensión. Diciendo eso, ahuecó los puños y caminó de regreso a su asiento. Los estudiantes que vieron esta escena con sus propios ojos volaron en una conmoción. Y de inmediato, la academia estaba animada. ¿Fan Yuan realmente lo rechazó? ¿Estás bromeando? ¿Está enfermo de la cabeza? No estoy seguro de por qué está actuando como un loco, pero jeje, se va a arrepentir más tarde. Fan Yuan renunció a ser presidente, ¿esto significa que yo soy el presidente? La felicidad llegó demasiado rápido y el segundo lugar, Mobei, no pudo reaccionar a tiempo. Chi Chen mostró una mirada de incredulidad, no pudo comprender que alguien realmente renunció al puesto de presidente, tiene que ser más que estúpido. Hermano mayor. Fang Zheng miró con ojos enormes mientras miraba a Fan Yuan con decepción. Según sus resultados, se aseguró que Fang Zheng sería vicepresidente. Pero cuando Fan Yuan renunció al puesto, Fang Zheng sintió que este puesto ya no tenía ningún significado. El rostro del anciano de la academia estaba oscuro esta vez, realmente muy oscuro. La última vez que Fan Yuan faltó a clase, aunque parecía enojado, fue solo un acto para que los demás lo vieran. Pero esta vez, estaba de mal humor, peor que antes. Fan Yuan renunció al cargo de presidente. Esto significa que está rechazando el sistema de clanes. El anciano había gobernado la academia durante decenas de años, pero esta era la primera vez que veía a un estudiante así, rechazando esta gran tentación. Quería invitar a Fan Yuan a la trampa, pero como no podía entrar, el anciano de la academia estaba indefenso. Se terminó la entrega de subsidios. Mobei reclamó el cargo de presidente con el resultado de ser el segundo. Fang Zheng y Chi Chen se convirtieron en vicepresidentes. Al presidente de la clase se le dieron 10 piedras primigenias. Los vicepresidentes obtuvieron 5. Algunos estudiantes que no pertenecían a familias acomodadas estaban tan envidiosos que casi babeaban al ver las piedras primitivas de los 3 estudiantes. Capítulo 54, pero yo soy el presidente de la clase. Capítulo 54, pero yo soy el presidente de la clase. Translator, editor de Skifa Row, Skifa Row. La rueda de fuego rojo, el sol se hundió lentamente en el lado oeste de la cordillera. Su luz no era penetrante, pero era una especie de rayo brillante y suave.
El cielo del oeste se tiñó de un tono rojo ruborizado, el resplandor del atardecer se extendió continuamente. Era como una concubina imperial que acababa de ser recompensada, felizmente apiñada alrededor del emperador, queriendo acostarse junto a él. 1. La montaña Inmao estaba completamente envuelta en un mar de color rojo rosado. Cada uno de los edificios y casas de pilares altos también estaba cubierto con una capa de hilo dorado. El bosque circundante plantado alrededor de la academia parecía haber sido barrido con un tenue estrato de petróleo. El viento soplaba lentamente, y mientras los estudiantes salían del aula con sus pechos cargando las piedras primigenias que acababan de desmayarse, se encontraban en un estado de ánimo relajado y tranquilo. Realmente no sé qué está pensando Fang Yuan, renunciar al papel de presidente de la clase. J.E., su cerebro está frito. Apuesto a que piensa en matar gente todo el día, no nos preocupemos por este tipo de loco. Ahora que lo pienso, ese día cuando irrumpió en la academia me asusté mucho. Fue tan aterrador que tuve una pesadilla el mismo día después de irme a casa. Los estudiantes estaban en grupos de 2 y 3 mientras caminaban. Buen día, presidente de la clase. MMM. Saludos, presidente de la clase. MHMM. Heu Yue Mobei se pavoneaba mientras caminaba, y dondequiera que iba, los estudiantes se inclinaban y lo saludaban sin excepción. Su rostro no pudo reprimir las expresiones de emoción y enamoramiento. Esta era la fascinación de la autoridad misma. Incluso si se tratara de una pequeña diferencia de estatus, también podría hacer que una persona tuviera aún más confianza en su propia valía. En este momento, cuando el sol moribundo se veía tan rojo como la sangre, Mobei lo miró mientras su corazón cantaba, como es que nunca me había dado cuenta antes. El color rosado de esta puesta de sol seguro que es adorable. HMPH, ir de cabeza solo por convertirse en presidente, como si fuera tan increíble. Heu Yue Chichen caminó detrás a propósito, ya que simplemente no quería saludar a Heu Yue Mobei en absoluto. Realmente no tengo idea de lo que está pensando Fang Yuan, pensar que realmente dejó de lado el cargo de presidente. Sin embargo, también es algo bueno, o si no, yo como tercero, ¿cómo podría haber podido obtener el puesto de vicepresidente? Heu Yue Chicheng estaba confundido en su corazón, pero también sintió felicidad y alivio. Buenos días, vicepresidente. En ese momento, un estudiante normal pasó junto a él e inmediatamente se inclinó para saludarlo. J.E., buen día para ti también. Heu Yue Chicheng asintió al instante, con el rostro lleno de sonrisas. Una vez que el estudiante se fue, Chicheng naturalmente pensó, el sabor del vicepresidente es bastante agradable. Estoy seguro de que la sensación de ser el presidente de la clase es aún mejor. Si tan solo no fuera el vicepresidente, sino el presidente mismo, qué bueno sería. El Chichen que acababa de regocijarse antes ahora ya estaba lleno de codicia insaciable, comenzando a acumular expectativas para el papel de presidente de la clase. Bajo el sistema del clan, cada rango que era más alto que el anterior era como una zanahoria que se hacía más grande que la anterior, atrayéndolo profundamente. Aunque solo soy un talento de grado C, creo que todo mejorará cada vez más. Heu Yue Chicheng estaba lleno de esperanza para su futuro. Sin embargo, en este momento, el otro vicepresidente, Heu Yue Fang Zheng, se sentía muy mal en su corazón, la expresión de su rostro también era bastante desagradable. Hermano mayor, tú. Miró con los ojos muy abiertos con incredulidad hacia la puerta de entrada de la academia, donde se encontraba una figura solitaria. Las viejas reglas son las de siempre, cada persona es una pieza de piedra primitiva. Fang Yuan se puso de pie mientras abrazaba sus brazos, su tono apagado. La boca de Fang Zheng se abrió y cerró varias veces, luego, después de algunos momentos de esfuerzo, finalmente dijo, hermano mayor, pero ahora soy el vicepresidente. Es verdad.
Fan Yuan estaba inexpresivo mientras asintió, dándole a Fang Zheng una mirada indiferente. El vicepresidente recibe una asignación de 5 piezas cada vez. Así que deberías renunciar a 3 piezas en su lugar. Fang Zheng se quedó atónito y, por un momento, no pudo decir una palabra. Un grupo de adolescentes se agolpaba alrededor de Heu Yuemobei mientras caminaban. Cuando vieron a Fan Yuan bloqueando la entrada de la puerta de la escuela, Heu Yuemobei se enfureció, su dedo apuntando hacia Fan Yuan. «A Fan Yuan. ¿Seguro que tienes las agallas para atreverse a detenernos? En este momento soy el presidente y, como estudiante normal, cuando me veas, primero deberías inclinarte y saludarme». Lo que le respondió a continuación fue el puño de Fan Yuan. Heu Yuemobei fue atrapado inesperadamente. Después de ser golpeado por el puño, no pudo evitar retroceder unos grandes pasos, con el rostro lleno de incredulidad. «¿Me golpeaste? ¿Realmente te atreviste a golpearme? Yo no soy más que el presidente». Lo que le respondió de nuevo seguían siendo los puños de Fan Yuan. Ban, ban, ban. Después de algunas rondas de intercambio de golpes ofensivos y defensivos, Heu Yuemobei fue derribado al suelo por Fan Yuan y cayó inconsciente. Los jóvenes que los rodeaban estaban con los ojos muy abiertos mientras miraban, todos ellos inseguros de cómo reaccionar por un momento. Esto era totalmente diferente de su imaginación. Los guardias de la puerta de entrada también habían estado observando todo lo que sucedía bajo sus párpados. No pudieron evitar susurrar entre ellos. Fan Yuan acaba de derribar al nuevo presidente de la clase, ¿qué hacemos? Aderezo para ensaladas. 2. ¿A qué te refieres? Significa simplemente observarlos, luego llamar a otros chicos y ordenar el lugar. Pero. Oye, ¿quieres provocar a una persona como Fan Yuan? Espero que recuerdes lo que les pasó a Wang Da y Guer. El guardia interrogador tembló de inmediato y dejó de decir más. Los 2 guardias de la enorme puerta de entrada estaban perfectamente rectos y erguidos. Dejar que ocurriera un incidente justo a su lado, era como si fueran sordos y ciegos, incapaces de oír o ver nada. Después de que Fan Yuan resolvió a Heu Yuemobei, también se ocupó de Fang Zheng y Chi Cheng. Fue entonces cuando los otros adolescentes se dieron cuenta de que nada había cambiado. Fan Yuan seguía siendo el mismo Fan Yuan de siempre, y la extorsión continuaría como siempre. Cada uno de ustedes entrega una pieza de piedra primitiva, los vicepresidentes 3 piezas, el presidente de la clase 8 piezas. Fan Yuan anunció las nuevas reglas. Los jóvenes solo podían suspirar y pescar obedientemente sus piedras primitivas. Cuando salieron por las puertas de la escuela, de repente alguien le dio una palmada en la cabeza y exclamó en voz alta, «Lo he pensado, no es de extrañar que Fan Yuan no quisiera el puesto de presidente de la clase. Quería seguir extorsionándonos». Así es. Cada vez que lo hacía, obtenía alrededor de 59 piezas de piedras primitivas, y ahora mismo ha subido a unas 68 piezas. Si él fuera el presidente de la clase, solo recibiría 10 piezas. Bastantes de ellos eran iluminados. Es demasiado traicionero, demasiado astuto, demasiado salvaje. Algunos de ellos se golpeaban los muslos, llenos de odio y resentimiento. Suspiro, de esta manera significa que no hay nada extraordinario en el cargo de clase y vicepresidente. También serán extorsionados y se quedarán con 2 piezas, como el resto de nosotros. No se sabía quién acababa de hablar, pero cuando los jóvenes lo escucharon, todos no pudieron evitar quedarse en silencio. Explosión. El anciano de la academia golpeó la mesa con fiereza, sintiéndose extremadamente furioso. Este Fan Yuan es demasiado absurdo, ¿qué está tratando de hacer? Llegar hasta el punto de seguir extorsionando, quitándole 8 piezas al presidente de la clase y 3 piezas al vicepresidente. Con esto, ¿cuál es la diferencia de ser una clase y vicepresidente en comparación con los otros estudiantes normales? El anciano de la academia hizo todo lo posible por reprimir su voz, pero su tono estaba lleno de furia.
Cuando Fan Yuan rechazó el puesto de presidente de la clase, significaba rechazar su propia integración en el sistema del clan. En términos estrictos, se trataba de una especie de traición hacia el propio clan. Esto fue suficiente para enojar mucho al anciano de la academia. Inmediatamente después de eso, Fan Yuan había ido a extorsionar a sus compañeros de clase. Su alcance era cada vez más lejos, y esto ya había ido más allá de los resultados del anciano de la academia. Después de la extorsión esta vez, la influencia del presidente y el vicepresidente de la clase se debilitaría por completo. Con el tiempo, los estudiantes normales perderían su respeto e interés por estas dos posiciones. Si bien las acciones de Fan Yuan esta vez parecían pequeñas, el significado detrás de ellas era bastante pesado. Era prácticamente usar la propia fuerza de uno mismo para desafiar el sistema del clan. Esto era algo que el anciano de la academia no deseaba ver en absoluto. Estaba despertando las nuevas esperanzas del clan, no los traidores del clan. Sin embargo, a pesar de saber que Fan Yuan había ido y desafiado su línea de base, sabía que no podía hacer nada para manejar el asunto. Si realmente lo hiciera, el primero que no lo dejaría ir sería el jefe del clan. La segunda y tercera persona en tener opiniones en su contra serían Heu Yue Chilian y Heu Yue Mochen. El jefe del clan puso todas sus esperanzas en Heu Yue Fang Zheng, ya que Fang Zheng era el único talento de grado A en 3 años. El líder del clan necesitaba un genio tenaz e independiente, no una flor frágil y delicada a la que cuidar. Al mismo tiempo, Chilian y Mochen también habían depositado sus esperanzas en sus respectivos nietos, con la esperanza de que sus nietos crecieran en medio de contratiempos y frustraciones. Si el anciano de la academia actuaba y reemplazaba a los estudiantes para castigar a Fan Yuan una vez que se corriera la voz, entonces estarían los dichos de los futuros sucesores de la familia Mo y Chi no podrían vencer a Fan Yuan y solo podrían dejar que los ancianos los ayudaran. Qué desagradable sería eso. Esto inevitablemente sería un gran golpe hacia la fama y el honor de la familia Mo y Chi. Por supuesto, el anciano de la academia no le tenía miedo a un pequeño Fan Yuan, pero le preocupaba que su intervención atrajera la presión de los 3 lados, el jefe del clan, el linaje Mo y Chi. Prácticamente estaban formados por casi todas las altas autoridades de Heu Yue. Como anciano humilde, ¿cómo podría resistir? La raíz de este asunto todavía se remonta al secreto de Fan Yuan. ¿En qué demonios confió para llegar a la etapa intermedia? El anciano de la academia contuvo el fuego en su corazón y lanzó su mirada a los 3 informes de investigación sobre su mesa. El primer informe mostró amplia información sobre los antecedentes familiares de Fan Yuan. Fan Yuan nació en una buena familia, no había nada extraño en su identidad y su experiencia de vida fue perfectamente limpia e impecable. Sus padres habían fallecido y fue acogido por sus tíos. Sin embargo, no se llevaban bien, y desde que asistió a la academia, Fan Yuan siempre se había quedado en el albergue de la academia. El segundo informe fue sobre los registros de vida de Fan Yuan. Había mostrado una inteligencia temprana durante la juventud y era visto con optimismo por los miembros del clan, predicho como un posible talento de grado A. Sin embargo, después de la ceremonia del despertar, fue evaluado para obtener un grado C, lo que decepcionó enormemente al clan. El tercer informe fue sobre el rastro reciente de Fan Yuan. Sus patrones de vida cotidiana eran muy simples y tenía un horario rígido. Durante el día siempre asistía a clases en la academia y por la noche siempre dormía en los dormitorios. Era extremadamente trabajador en su cultivo, y siempre entraba en el cultivo de un maestro Heu todas las noches, nutriendo su apertura. Había veces que salía a la única posada del pueblo para comer mejor y comprar vino para beber. Tenía un afecto especial hacia el vino y le encantaba beber el vino de bambú verde. Debajo de la cama de su hostal, guardaba decenas de jarras de vino verde de bambú. El anciano de la academia volvió a mirar cuidadosamente los 3 informes, su corazón volvió a formar una impresión más profunda de Fan Yuan. Sus padres murieron temprano y no pudo llevarse bien con su tío y su tía.
No es de extrañar que este mocoso Fan Yuan no tenga un sentido de pertenencia hacia el clan. Fue coronado personalmente como un genio entre todos por los miembros del clan, sin embargo, también lo arrancaron personalmente del cielo y lo arrojaron a la tierra. No es de extrañar que sea tan salvaje y rebelde, y tan peculiarmente frío y distante. Su vida es tan simple y es asiduo al cultivo. Este es el conteniendo la respiración, sin querer ceder, quiere demostrar su habilidad al clan. Por eso, cuando lo reprimí, contraatacó con tanta fiereza. Una vez que el anciano de la academia pensó cuidadosamente hasta este punto, no pudo evitar suspirar. Cuanto más aprendía sobre Fan Yuan, más entendía a Fan Yuan. Por supuesto, comprender no significa perdonar. Fan Yuan fue en su contra, ofendió su dignidad, se negó a ser presidente de la clase e incluso extorsionó a sus compañeros de clase. Eran cosas que no podía tolerar. Sacudiendo la información en sus manos, el anciano de la academia volvió a fruncir el ceño. Aunque estos informes son detallados, no tienen nada que ver con el secreto de avance de Fan Yuan. Ya han pasado unos días, esta gente es atroz. Árbol, árbol, árbol. En ese momento, se escucharon golpes en la puerta. Entra, dijo el anciano de la academia. La puerta se abrió. Era el jefe del clan, el guardia personal de Heu Yuebo. El líder del clan tiene órdenes, estimado anciano, por favor apresúrese al pabellón principal de la familia, hay un asunto que discutir. Oh, ¿qué pasa? El anciano de la academia se levantó de su asiento, había sentido la gravedad del problema por el tono y la expresión del guardia. El maestro Heu de rango 4 Sir Jiafu ha regresado, su hermano Jia Jin-Seng ha desaparecido. Contestó el guardia. Silbido. El anciano de la academia instantáneamente exhaló una bocanada de aire frío. 1. Esta analogía es exclusiva del autor. Traduje lo más fielmente posible, sí. Algo sobre cómo básicamente dos colores en el cielo se mezclan como un emperador durmiendo con su concubina. 2. El aderezo para ensaladas es un juego de palabras chino muy difícil de contextualizar. Sen me ban y lian ban son homófonos con el carácter ban, por lo que es una frase que se usa comúnmente cuando las personas no saben cómo responder a la pregunta ¿cómo? Capítulo 55. Exactamente las palabras que quería escuchar. Capítulo 55. Exactamente las palabras que quería escuchar. Translator, editor de Skifa Row, Skifa Row. La luna, redonda como una rueda, se distinguía débilmente entre las nubes flotantes. El anciano de la academia caminó apresuradamente por el camino, su rostro apenas visible bajo la luz parpadeante de la luna. Era difícil sobrevivir en este mundo, y la desaparición de Heu Masters era algo común. Con su amplia experiencia de vida, el anciano de la academia sabía que, en circunstancias normales, este tipo de desapariciones repentinas a menudo significaban la muerte. Cualquiera puede morir, pero Jia Jin-Seng no. Especialmente no morir en la aldea de Heu Yue. Su identidad era especial, su padre era el jefe de la familia Jia, su hermano era el maestro Heu de rango 4 Jiafu. Un maestro Heu de rango 4 tiene esencia primigenia de oro amarillo y tiene un poder de lucha absurdo. Dentro del clan Heu Yue, solo el líder del clan es de rango 4 y puede coincidir con él, mientras que los otros ancianos del clan eran todos de rango 3. El jefe de la familia Jia estaba en un nivel de cultivo aún más alto. Era un rango 5, y bajo su liderazgo, la familia Jia ascendió a la prosperidad, convirtiéndose en un clan de gran tamaño y poseyendo los recursos de una montaña entera, con una gran cantidad de miembros del clan. En comparación con ellos, el clan Heu Yue era solo uno de tamaño mediano. Si los dos clanes lucharan, la aldea de Heu Yue definitivamente tendría la desventaja. La parte más crucial era que, si este asunto se difundía, la reputación del clan Heu Yue se vería empañada. Muchos comerciantes están atentos a la hora de elegir sus rutas. Sin la interacción con los comerciantes,
Los recursos locales excedentes del clan Jeuyue no tendrían una vía para vender y los recursos externos que necesitaban no se podrían comprar. A medida que pasa el tiempo, definitivamente se debilitarán. Este asunto es grave, si no lo manejamos bien, sería un desastre. El anciano de la academia corrió preocupado hacia el pabellón del jefe del clan. Una vez que entró en la sala de conferencias en el pabellón del jefe del clan, el anciano de la academia sintió la atmósfera solemne y seria. El asiento principal estaba ocupado por el actual líder del clan, Jeuyue-bo. El gordo y bajo Jiafu trajo consigo a 5 o 6 seguidores y se paró en el centro del salón, adoptando una postura acusativa. Bajo la brillante luz de la lámpara, los rostros solemnes de los ancianos que estaban de pie al lado de sus sillas eran evidentes. Jiafu era un maestro Geu de rango 4, y como no estaba sentado, estos ancianos del clan de rango 3, naturalmente, no se atrevieron a sentarse. Esta fue la fuerza disuasoria de un maestro Geu de rango 4. Era también una forma de respeto al poder. Saludos. Los ancianos del clan estaban a punto de presentar sus respetos, pero fueron detenidos por las manos del líder del clan Jeuyue-bo. Jeuyue-bo, que tenía el cabello blanco canoso, estaba usando su dedo para frotarse la sien, una mirada de angustia en su rostro. No voy a decir más sobre el asunto, la academia del clan siempre está bajo tu supervisión. Déjame preguntarte, ¿dónde está Jeuyue Fan Yuan? El anciano de la academia se sorprendió. Internamente, pensó, ¿qué tiene que ver esto con ese mocoso Fan Yuan? Respondió cortésmente, en este momento, debería estar cultivándose en el albergue de la academia. El líder del clan suspiró, el hermano Jia sospecha mucho ahora, piensa que la desaparición de su hermano Jia Ginseng tiene algo que ver con Fan Yuan. Te ordeno que vayas y lo traigas aquí inmediatamente. El anciano de la academia se estremeció en su corazón. Sí. Comprendió la gravedad de este problema y se apresuró a presentar sus respetos antes de darse la vuelta y marcharse. Hermano Jia, ese Fan Yuan será traído aquí de inmediato, siéntese. Jeuyue-bo señaló un asiento cerca de él y le dijo a Jiafu. Jiafu se rió amargamente, ahuecando los puños hacia Jeuyue-bo y pido disculpas al hermano Jeuyue. Estaba muy ansiosa entonces, ya han pasado días desde que vi a mi hermano, temo lo peor. Realmente no puedo darme el lujo de esperar. Hay algunas cosas que, solo después de perderlas, se pueden entender. Jiafu solo se dio cuenta en estos días, razón por la cual su padre lo emparejó con la carga Jia Ginseng para la caravana. Era para poner a prueba su naturaleza. A ver si podía, mientras reprimía a su hermano, recordar su parentesco y, al mismo tiempo, cuidar de este hermano pequeño. Si Jia Ginseng estuviera muerto ahora, ¿cómo lo vería su padre? Cuando se dio cuenta de este punto, inmediatamente realizó investigaciones en la caravana y rápidamente fijó su objetivo en la aldea de Jeuyue. Corrió de regreso sin un solo descanso. Ahora que estaba de pie, reacio a sentarse, era para crear la impresión de que estaba decidido a atrapar al culpable. Esto estaba emitiendo presión sobre el clan Jeuyue y dándole a su padre una forma de seguridad cuando regresara a la familia Jia. Reportando al líder del clan, señor, Fan Yuan ha sido traído aquí. Rápidamente, el anciano de la academia llevó a Fan Yuan al salón. Jeuyue Fan Yuan presenta sus respetos al anciano del clan, Sir Jiafu, y a los diversos ancianos del clan, dijo Fan Yuan con un rostro inexpresivo. ¿Es él? Jiafu observó fríamente a Fan Yuan, al mismo tiempo, le preguntó a una maestra Jeu. Esta maestra Jeu fue a quien Fan Yuan le compró la roca de oro púrpura en el garito. Sí, es él. No hay error. La maestra Jeu miró a Fan Yuan, diciendo con confianza. Jiafu asintió. Inmediatamente, su mirada fue como dos cuchillas de acero, cortando a Fan Yuan. Pero no interrogó abiertamente, porque esta era la aldea de Jeuyue, por lo que tenía que respetar al líder del clan Jeuyue. Por lo tanto, miró hacia el líder del clan Jeuyue. El líder del clan Jeuyue tenía una expresión seria.
Sabía que Jiafu conversó a propósito con la maestra Heu en voz alta, no fue solo para confirmar la identidad de Fan Yuan, sino también para afirmar su motivo. Estaba insinuando al jefe del clan Heu Yue que tenía la evidencia en sus manos. Tengo suficiente confianza, así que será mejor que no defiendas demasiado a tu propio miembro del clan. Esto causó cierto disgusto en el corazón del líder del clan Heu Yue, pensando, tú, Jiafu, perdiste a tu hermano, para empezar, fue tu error. Ahora vienes aquí a nuestra aldea Heu Yue con una postura acusativa, ¿crees que mi clan Heu Yue puede ser intimidado fácilmente? Mi clan Heu Yue es imparcial y funciona según la lógica, pero no te equivoques de que esto es una debilidad. Pensando en esto, no interrogó a Fan Yuan de inmediato, sino que le dijo ferozmente a la maestra Heu, ¿viste con claridad? No tengo miedo de decirte esto, pero Fan Yuan tiene un hermano gemelo que se ve extremadamente idéntico a él, ¿estás realmente seguro de que es él? La maestra Heu femenina era solo una de rango 1, y bajo la presión de Heu Yuebo, instantáneamente mostró una expresión vacilante y nerviosa. Jiafu frunció el ceño y dio un paso adelante, bloqueándola de la vista de Heu Yuebo ahuecando los puños, dijo, hermano Heu Yue, siempre he respetado al clan Heu Yue. Especialmente el primer y cuarto líder del clan Heu Yue, estos dos eran potencias de rango 5. Uno construyó el clan desde cero, donde pasó por tiempos difíciles y creó la fundación de 100 años de la familia Heu Yue. Otro era un héroe benévolo, ya que para proteger a su clan se sacrificó a sí mismo, y es digno de respeto. Hermano Heu Yue, como líder del clan, creo que actuará con imparcialidad, interrogue a este Fan Yuan. Al escuchar que su tono se había suavizado, Heu Yuebo asintió, pero su corazón ya había decidido. Si este Fan Yuan fuera el culpable, entonces lo entregaría. Después de todo, era solo una calificación C, no hay pérdida en perderlo. Siempre y cuando sea capaz de resolver esta disputa. Si Fang Zhen fue quien lo hizo, Fan Yuan también tiene que asumir la culpa. Fang Zhen es un genio de grado A, el único en 3 años. Los superiores del clan todavía esperan nutrirlo en gran medida para ir en contra de ese Bai Ninbin de la aldea del clan Bai. Fan Yuan, no te pongas nervioso. El líder del clan Heu Yue sonrió con benevolencia, usando un tono amable hacia Fan Yuan, déjame preguntarte, ¿conoces alguna información sobre ese Jia Jinseng? ¿Quién es Jia Jinseng? Fan Yuan miró hacia arriba y dijo con calma. Está mintiendo. La maestra Heu del garito gritó justo cuando Fan Yuan terminó su pregunta. La gente en la sala de discusión, al escuchar este grito, frunció el ceño y todos miraron hacia ella. La maestra Heu señaló a Fan Yuan, mostrando una expresión agitada, es él, es él. En nuestro garito, compró 6 piedras de oro púrpura, y la quinta era un sapo de piel de barro. El joven maestro Jia lo vio y trató de usar 500 piedras primigenias para comprarlo. Esto me dejó una gran impresión, aunque pase 1 o 2 años que no olvidaré. No solo yo, sino que los otros Heu Masters en el garito también lo vieron. Es así. La sonrisa del líder del clan Heu Yue desapareció, mostrando una expresión rígida y arrastrando su pregunta hacia Fan Yuan. Fan Yuan solo asintió ahora, mostrando una pizca de nerviosismo, y fingió darse cuenta de repente, oh, es él. Está bien, si es Jia Jinseng, entonces lo conozco. Pero después del incidente del garito, no lo volví a ver nunca más. Está mintiendo otra vez. Esta vez, no fue la maestra Heu femenina, sino un maestro Heu masculino quien gritó en público. Fan Yuan miró hacia Eli, como si lo hubiera reconocido, mostró una expresión de sorpresa, pero rápidamente trató de ocultarla. Sus cambios de expresión se reflejaron en los ojos de todos. Todos comenzaron a reflexionar. Estimados señores, soy empleado de la tienda de vinos. El maestro Heu masculino primero ahuecó sus puños a todos y luego señaló vigorosamente a Fan Yuan. Esa noche, vi claramente en la tienda de vinos, estaba sentado con el joven maestro Jia Jinseng. Y los dos conversaron en secreto durante mucho tiempo.
Una vez que lo dijo, la sala estalló en un estallido de suaves discusiones. El anciano de la academia usó una mirada fría y miró a Fan Yuan. El maestro del clan Heu Yue se movió ligeramente hacia atrás, apoyándose lentamente en la silla grande. ¿Cómo puede ser eso? Fan Yuan mostró una expresión obviamente frenética y dijo apresuradamente, «¿La tienda de vinos tenía tanta gente, como puedes reconocerme así? Podrías estar equivocado tú mismo». Jaja, definitivamente no me equivoco. El maestro Heu masculino sonrió, su mirada miró a Fan Yuan, en este momento se sintió extremadamente seguro. Sin mencionar que fue el joven maestro Jia Jin-sen quien vino a nuestra tienda de vinos, tenemos que cuidarlo con cuidado. Incluso si no hubiera sido él, te habría reconocido, ya que me habías causado una fuerte impresión. Diciendo eso, arqueó las cejas y dijo con aire de suficiencia, ¿todavía te acuerdas? Ese día llegaste a nuestra tienda con ganas de una copa de vino de mono. Pero solo bebiste un bocado. Después de eso, soltaste el gusano de licor y le alimentaste con el vino de mono restante. Vi el gusano de licor y estaba muy agitado, queriendo comprártelo, pero te negaste a venderlo y te alejaste de inmediato. Bien, exactamente lo que quería oír. Fan Yuan se rió fríamente en su corazón, pero mostró una expresión de sorpresa en su rostro, inconscientemente dando un paso atrás. Gusano de licor. Los ojos del anciano de la academia detrás de Fan Yuan brillaron. Pero rápidamente volvió a fruncir el ceño y no pudo evitar preguntar, Fan Yuan, ¿de dónde sacaste ese gusano de licor? Fan Yuan apretó los puños, apretando los dientes, pero negándose a responder. Los ancianos del clan circundante montaron en cólera y comenzaron a fruncir el ceño. Fan Yuan, ¿sabes los problemas que has causado? Habla, exactamente qué pasó. Cuéntanos lo que sabes, reconócelo. ¿Este gusano de licor es de Jia Jin-sen? ¿Cómo puede ser suyo? El gusano de licor obviamente lo obtengo yo. Lo abrí. Fan Yuan levantó la cabeza de repente, su expresión se alteró, como si no pudiera soportar tal calumnia, y gritó en voz alta con una emoción indignada.